Qué hermoso día nos ha dado el Señor, qué hermoso tiempo de adoración, qué hermoso tiempo de orar por los enfermos, por los necesitados y también, por supuesto, de cantar al Señor. Hemos escuchado las alabanzas de parte de nuestros hermanos que nos han invitado, como esta última alabanza: ayúdame a mirar con tus ojos, a ver la necesidad de los demás. Ha sido un tiempo incluso hasta movido, diría yo, ¿no? Con lo de anoche, el temblor que tuvimos y que nos hace ver que no fue tan sencillo, tan simple, pero gracias a Dios porque Él nos muestra su amor y su misericordia cada día. Así que alabamos el nombre del Señor y nos damos gracias a Dios. Y también queremos saludar, si alguien se nos queda en el tintero, vamos a revisar bien para que nadie se nos quede, pero nuestra hermana Vitalia está de cumpleaños y queremos saludarla en este día también y desear que el Señor pueda bendecirla, una hermana muy fiel que cada semana comparte con nosotros a través de la plataforma YouTube de nuestra de esta señal que tenemos cada semana para ustedes y cómo compartimos el mensaje de Dios a través de esta plataforma. Así que bendecimos la vida de nuestra hermana Vitalia. Que Dios le bendiga, hermana Vitalia. Un gran abrazo para usted, que el Señor le sostenga, le bendiga en este día y que junto a los suyos que tiene ahí más cercano, a Víctor, a su esposo y a Alfredo, que está lejísimo, pero que también pueda estar junto a usted a la distancia. Tenemos algunas cosas interesantes este año, ¿no es cierto? Y durante este tiempo también, como por ejemplo lo que nos acababa de decir hace un rato nuestra hermana Melissa con el Súmate. Recuerden, cuando uno va a la feria va a comprar algunas cosas, las que uno necesita o las que a uno le gustan, ¿o no? A mí me encanta el plátano, por ejemplo. Si voy a comprar fruta, plátano. ¿Dónde le gustaría servir a usted? ¿En qué ministerio? Bueno, si es en la educación cristiana, hoy al terminar el culto, usted vaya a la sala de Zoom, porque allí usted va a recibir toda la instrucción, todo lo que significa este ministerio que ha estado trabajando fuertemente durante este año, como todos los ministerios, y esperamos en el Señor que usted pueda trabajar ahí. Si no es en educación cristiana, puede ser en proclamación, otro ministerio que está trabajando para usted. Y así cada uno de ellos, adoración, proclamación, etcétera, cada uno de los ministerios esperamos que usted pueda estar. Súmese. No se quede, la iglesia sigue funcionando durante este tiempo de manera digital. Por lo tanto, no es que usted se siente en su casa ahí echado atrás, ¿no es cierto?, echadito atrás en la cama, con las manos ahí, ¿no es cierto?, mirando el culto. No, usted tiene que levantarse, estar en la escuela dominical, participar de las actividades. La iglesia durante este tiempo sigue funcionando, sigue trabajando. Así que les invitamos a unirse a todo el trabajo que la iglesia tiene y tenemos varias sorpresas para ustedes este año en este nuestro centenario. Nuestro hermano Alfredo, hace ya algún par de domingos, el domingo 17, nos invitaba, ¿no es cierto?, a pensar, mirar, reflexionar en lo que sería este año en proclamación. Y él decía, 100 años, 100 invitados. Y en esta mañana, yo quiero invitarle, mañana tarde, ya son las 12:34 minutos, para que vea que estamos, como dicen en la televisión, en vivo y en directo en nuestro culto, no estamos haciéndolo grabado, pero yo quiero invitarles a que ustedes abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, el Evangelio según San Juan, que no es el Evangelio de Juan, como decimos a veces, ¿no es cierto?, porque no hay distintos evangelios, sino que el Evangelio es uno solo, ¿no? Es un solo Evangelio, pero visto con ojos distintos. El Evangelio visto con los ojos de Mateo, de este cobrador de impuestos que se convierte al Evangelio. El Evangelio visto con los ojos de Marcos, este otro, ¿no es cierto?, que acompaña a Pablo en este caminar y que recibe instrucción de Pedro y de otros y le cuenta la historia y él la comparte con nosotros también. Pero también el Evangelio visto con los ojos de Lucas, un médico, historiador, diría yo, ¿no es cierto?, que se dedica a escribir la historia como él la recibe, como él la investiga, como él la busca acerca del Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio mirado con los ojos de Juan, este discípulo que permaneció con Jesús, que estuvo con él y que más tarde nos escribe un texto bíblico que hemos estado estudiando en nuestra escuela dominical en la clase de doctrina y que de verdad que nos ha dejado muy contentos y a la vez muy intrigados con algunas cosas y con algunas inquietudes. En el Evangelio de Juan, ¿no es cierto?, en este Evangelio mirado con los ojos de Juan, el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, yo quiero hablarles de un hombre.
ahí hay un hombre interesante, un hombre que empieza a sumar, que empieza a llegar con el Evangelio a otros y que aunque estaba ya relacionado de alguna manera, que estaba ya relacionado con aquellos que él había conocido y con su maestro, que en ese momento era Juan el Bautista, pero fíjense que el texto, desde el versículo 35 adelante, yo quiero mirar para ustedes hoy día, y dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Este Juan es el Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo mismo que había dicho antes, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Ahora dice, he aquí el Cordero de Dios, es decir, he aquí aquel que es la ofrenda de Dios, ¿no? Como Dios ofrece a su Hijo en propiciación por el pecado de la humanidad. Y Juan el Bautista entonces reconoce a Jesús desde esa perspectiva. Dice, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Habían 2 de sus discípulos con Juan el Bautista. Es decir, estos eran personas que habían andado con Juan durante un buen tiempo, que habían oído acerca del Mesías, que habían escuchado las enseñanzas de Juan, que habían oído que pronto llegaría y que, claro, habían sido lo más probable también partícipes del momento en que el Señor es bautizado, que habían sido partícipes en el momento en que se había oído la voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estos habían compartido con Él, por lo tanto sabían lo que habían vivido, lo que habían tenido, lo que habían escuchado. Ellos estaban expectantes con muchas cosas que había pasado en su vida. Habían estado con Juan. Dice entonces, cuando oyeron hablar, le oyeron a Juan, los discípulos siguieron a Jesús, se fueron tras Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué es lo que ustedes están buscando? ¿Por qué me están siguiendo? Fíjense que aquí se produce este diálogo interesante de Jesús con estos discípulos. ¿Por qué me siguen? ¿Por qué ustedes vienen detrás de mí? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que esperan de mí? Y eso es lo que nosotros debemos preguntarnos hoy día. Y es la misma pregunta que podría hacerle yo a ustedes que me están mirando, a ustedes que están allí escuchando hoy día el mensaje del Señor. ¿Por qué razón usted ha venido a Jesús? ¿Usted ha venido a Jesús buscando sanidad? ¿Solamente sanidad? Quiero decirle que ha invertido los papeles, porque el Señor Jesús lo primero que hace es predicar el Evangelio, es salvar al hombre en su espíritu, volver al hombre a reconciliarlo con el Padre. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Por qué razón me están siguiendo? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que usted, amado hermano, amado amigo, qué es lo que usted ha buscado en Jesús? ¿Por qué es que usted ha venido a Jesús? ¿Por qué es que usted dice que ama a Jesús? ¿Qué es lo que lo ha hecho mirar a Jesús? ¿Ha sido, como dije recién, una sanidad? ¿Ha sido simplemente porque usted está sin trabajo? ¿Ha sido simplemente porque usted tiene una relación rota con su familia, con su hijo, con su hija o con algún miembro de su familia, el papá, la mamá, un tío, etcétera? ¿Ha sido eso? ¿Ha venido a Jesús porque usted, como decían muchos antes, para dejar el alcohol usted tiene que venir a Jesús? Yo creo que no, hermanos. No, amigo, usted no necesita venir a Jesús para dejar el alcohol. Hay muchos tratamientos que son muy efectivos. Si usted es una persona que lamentablemente está metido en el alcohol o en las drogas, usted no necesita a Jesús para eso. Usted necesita a Jesús para ser salvo, ¿no? Jesús puede ayudarle a dejar el alcohol sin lugar a dudas. Jesús le va a dar la fuerza, Jesús le va a dar el valor, Jesús le va a dar todo lo que usted necesite para abandonar el alcohol, para abandonar las drogas. Usted ha venido, ¿por qué busca a Jesús? Porque a lo mejor está lejos de su esposa. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es que usted ha venido a Jesús? ¿Qué es lo que buscáis? Esa es la pregunta que Jesús le hace a estos discípulos. ¿Qué buscáis? Y ellos dijeron, Señor, queremos saber dónde vives. Fíjese que este saber dónde vives podría estar relacionado con queremos saber dónde está tu escuela de discípulos. ¿Dónde está el lugar donde tú enseñas? ¿Dónde está tu casa? ¿Qué es lo que tú tienes? Porque habían vivido con un maestro
con Juan el Bautista, habían vivido con un maestro que no tenía nada, con un maestro que andaba en el desierto, con un maestro que se vestía de una manera distinta. Habían estado con un maestro que no tenía un lugar tranquilo donde estar. Queremos saber dónde moras. Porque al estar con Jesús, donde Él vivía, donde Él compartía, ellos recibirían también sus enseñanzas y recibirían, por supuesto, los favores de parte de Jesús. ¿Qué es lo que quieren? ¿Dónde moras? Queremos saber dónde vives, queremos saber dónde estás. Y luego Jesús les dice, vengan y vean. Y dice que al llegar entonces al lugar donde Jesús estaba, se quedaron con Él aquel día. Sin duda que aquel día la vida de ellos fue impactada de tal forma que algo pasó en el corazón de estos hombres. Algo ocurrió en la vida de ellos. Algo se transformó. Ya no era solo lo que Juan el Bautista les había enseñado acerca del Mesías. Ya no es solamente lo que habrían oído tal vez acerca de los escribas y de los fariseos en relación al Mesías. Ya no era tan solo eso. Ahora habían estado y habían compartido con el Mesías. Estaban en el lugar justo donde debían estar. Dice que ellos fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Uno de estos personajes, uno de estos discípulos, era nada más y nada menos que Andrés. La verdad es que Andrés en el tiempo es un personaje que pasa a un segundo plano. Andrés es un personaje del que la historia no nos habla mucho. Es de esos discípulos incógnitos que van por ahí como Jabes, por ejemplo. ¿Han oído ustedes hablar de Jabes? Jabes aparece en la historia y desaparece. No hay más, nadie más habla de Jabes. Enoc. Y en fin, muchos personajes, pero que dejan para nosotros grandes enseñanzas. Y uno de esos personajes es Andrés. Andrés es alguien que no vuelve a mencionarse en la historia. Pero aquí dice que este hombre, ¿no es cierto?, cuando él se encontró, cuando él vio, cuando él escuchó las enseñanzas de Jesús, cuando él estuvo con Jesús, entonces no podía hacer otra cosa que compartir con otros lo que él había vivido. El estar con Jesús había cambiado su mundo. El haber estado con Jesús había transformado su visión de lo que era Dios. El estar con Jesús había provocado en él algo tan grande, tan extraordinario, que él no podía dejar de compartirlo. Y tal vez eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos, amados, en este tiempo. ¿Realmente Jesús ha impactado su vida? Realmente Jesús ha provocado un cambio extraordinario en su vida. Y no me refiero, hermanos amados, a un cambio en que usted tal vez salió del alcohol o de la droga o de la delincuencia, o que tal vez usted volvió a su familia, o que tal vez usted fue capaz de perdonar a un familiar. Estoy hablando de ese Jesús que transforma su vida para darle una vida eterna, una vida nueva, una vida transformada, una vida que se prolongará por los siglos de los siglos. Eso es lo que había pasado con Andrés. Andrés, este hombre cuyo nombre significa varonil, ¿no? Este hombre que sí tenía una familia, tenía un núcleo familiar, nos dice el texto bíblico, allí en el Evangelio de Juan, el texto 40, no, voy a leer el 40, dice, Andrés, hermano de Simón. Andrés, hermano de Simón. Más abajo en el 42, es decir, tenía un hermano, dice que cuando estuvo allí, Jesús le dice a Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás. Es decir, Andrés tenía un papá. Es decir, había un entorno familiar, habían personas que estaban alrededor de él con las cuales él podría compartir lo que ese día al estar con Jesús había pasado. Él no podía callar lo que había visto en Jesús. Él no podía callar lo que había oído de Jesús. Él no podía quedarse impávido frente a lo grandioso que Dios era y que había hecho en la persona de Jesucristo. Y por lo tanto, lo primero que él hace es recordar que tiene familia. Tenía una familia, tenía un hermano, tenía un papá. Tenía también un lugar de origen. Nos dice el texto bíblico que
él era de Betsaida. En el texto 44 dice lo siguiente: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Eso implica entonces que Andrés tenía un barrio donde él vivía. Habían amigos, habían compañeros vamos a usar el término moderno, ¿no es cierto? Habían compañeros de colegio. Si fuera en este tiempo, él se comunicaba con esos amigos del colegio. En nuestro tiempo, nuestros muchachos se comunican a través del WhatsApp, a través de un juego, compiten unos con otros a través de un teléfono o de una tablet o algún otro elemento. Pero él tenía un barrio, había gente alrededor de él, él conocía a otras personas. Andrés no era alguien que apareció en el mundo y que después dejó de ser. Simplemente era alguien que tenía gente a su alrededor. Pero también en Mateo, el capítulo 4, nos dice que este hombre tenía un oficio. Fíjese lo que dice el texto 18 del capítulo 4. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. O sea, Andrés no tan solo tenía un barrio con el donde él se relacionaba, sino que a su vez tenía un campo laboral. ¿Se van dando cuenta cómo Andrés tenía un círculo bastante amplio? A veces lo leemos como aislado en el mundo, como un hombre solo, como un hombre que no tiene a nadie más. Pero allí estaba. Este Andrés tenía su oficio, era un pescador, él sabía de peces, él sabía de pescar. Y como dije hace un rato, Juan el Bautista era su maestro. Entonces, este Andrés tenía, como dije recién, hermanos, un círculo bastante amplio. Tenía familia, tenía hermanos, tenía un barrio donde él vivía, tenía un campo laboral donde él se desenvolvía, y en cada uno de esos lugares obviamente habían personas. Si usted lo asimila con su vida hoy día, tal vez usted es una persona dentro de la iglesia que a veces ha pensado: pero yo soy simplemente uno más. Tal vez usted está pensando: pero yo ¿qué puedo ofrecer a la iglesia si no tengo nada? Tal vez usted está pensando: yo soy el más insignificante de todos. Tal vez usted está pensando: pero yo soy el último de todos, es más, soy el más nuevo. O tal vez otro dirá: yo soy el último bautizado. En realidad, ¿qué podría hacer yo? Pero como Andrés, usted tiene familia. Como Andrés, usted tiene un barrio donde vive. Como Andrés, usted tiene amigos, compañeros de labor, de trabajo. Qué interesante es lo que nos plantea la Biblia en relación a este hombre llamado Andrés. Pero también la Biblia nos habla acerca de el llamado de Dios para este hombre. Y lo primero que encontramos en el texto 40 del capítulo 1 de Juan dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquí nos certifica lo que dice el texto 35, ¿no es cierto? Cuando dice que Juan estaba con dos de sus discípulos, Andrés era uno de ellos. Es decir, Andrés había escuchado, como dije anteriormente, mucho acerca del Mesías. Tal vez él, sentado a los pies de su maestro Juan el Bautista, había oído acerca de la llegada del Mesías. Tal vez él había oído de su maestro Juan el Bautista cómo el pueblo de Israel se había alejado de Dios, cómo el pueblo había abandonado a Dios, cómo el pueblo había abandonado su fe, cómo el pueblo se había olvidado de Dios. Y él había escuchado de su maestro todo esto. Su maestro le había compartido todas y cada una de estas enseñanzas, y él las había oído, y él había escuchado que vendría un Mesías, que vendría un Salvador, que vendría alguien que rescataría al mundo, que vendría alguien que lo ayudaría en sus dificultades, que vendría alguien que lo ayudaría en sus problemas, que vendría alguien que lo salvaría y que le daría una vida que es eterna. Hermanos amados, él había oído del Maestro, él había oído de Jesús. Usted y yo también hemos escuchado de Jesús. Hemos oído de los milagros del Señor. Y hemos visto muchos milagros.
personas que el Señor ha sanado, personas que el Señor ha restaurado, familias que el Señor ha logrado reunir otra vez y que se aman y que se perdonan y que pueden vivir juntos. Sí, hermanos, hemos oído del Mesías, hemos oído del Cristo, hemos oído del que perdona pecados. La sociedad en la que nosotros vivimos es una sociedad que ha oído de Jesús. No es una sociedad que no sabe quién es Jesús. Él había oído acerca de Jesús. La otra cosa que nos resalta entonces es que Andrés tenía plena certeza de que Jesús era el Mesías. ¿Por qué digo esto? Porque mire lo que dice el texto 41. Cuando él va donde su hermano, vamos a ir enseguida a eso, ¿no? Pero cuando él va donde su hermano le dice, hemos hallado al Mesías. Hermanos, Andrés tiene la plena convicción. A él no le cabe la menor duda, luego de haber oído acerca de Jesús, luego de haber estado con Jesús, luego de haber escuchado las enseñanzas de Jesús, y es muy probable que algún milagro que el Señor había realizado, a él le viene ahora la certeza de que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Jesús es Dios, Jesús es el que perdona pecado, Jesús es el que restaura la vida, Jesús es el que trae salvación, Jesús es el Mesías, Jesús es el enviado de Dios, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. A él no le caben dudas de que esto es así. Y a usted, mi amado hermano, ¿tiene dudas de quién es Jesús? ¿Por qué usted ha venido a Jesús? ¿Le caben dudas todavía? ¿Le viene esa crisis de fe de pronto? ¿Que usted no sabe quién es Jesús? Andrés tenía plena certeza de que Jesús era el Cristo. Andrés tenía plena certeza de que Jesús era el Salvador y que el que podía perdonar pecados. Andrés tiene plena certeza de que Jesús es su Señor. Pero luego entonces, con todas estas cosas en su cabeza, con todas estas experiencias que él había vivido en este corto tiempo, en estas cortas horas, en este corto tiempo que él había vivido con Jesús, todo esto dentro de su cabeza, a él le viene entonces la urgente necesidad de ir donde su hermano, de ir donde Simón, con el cual tal vez muchas veces, siendo judíos, habían compartido muchas de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Quizás con su hermano muchas veces habían dialogado. ¿Y cuándo será esto de la venida del Mesías? ¿Y cuándo será esto de la restauración de Dios? ¿Y cuándo será que Dios nos dará libertad? Y tal vez largas horas compartía con su hermano y discutían estos temas. Yo estoy seguro que eso era así, porque él no le da un largo discurso a su hermano, sino que lo que hace, nos dice el texto bíblico, que le dice, ¿sabes qué, Pedro? Pedro, y va corriendo donde su hermano, tiene algo importante que contarle, él no puede detenerse, hay un fuego dentro de él, hay algo que lo quema por dentro y que lo impulsa a ir donde su hermano y decirle, Pedro, Simón, hemos encontrado al Mesías. Pedro, ahora sí es verdad, el Mesías es una realidad, el Mesías no era Juan el Bautista, el Mesías no era Elías, el Mesías ha venido, se llama Jesús de Nazaret. Y hermanos amados, eso es lo que a usted debe importarle en este tiempo. Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el enviado de Dios, Él es el Salvador del mundo y por lo mismo, entonces debemos compartirlo con los demás. Ah, pero pastor, dirá usted, hace ya casi un año que el templo está cerrado. ¿Dónde vamos a llevar a nuestras visitas? ¿Dónde vamos a llevar a las personas con las que le hablemos del Señor? Pero hermano mío, ¿qué importa si no podemos reunirnos en el templo? Añoramos reunirnos, lo diremos cada semana, añoramos reunirnos, pero mientras no podamos hacerlo, tenemos esta iglesia digital en la cual usted debe compartir con el Evangelio de Jesucristo, con las personas. Tenemos esta iglesia hoy día, esta iglesia que Dios nos ha permitido llevar hasta los hogares de las personas. Hoy día podemos con esta iglesia entrar hasta el lugar más íntimo de las familias, pero usted tiene que hacerlo, usted debe tocar el corazón de ellos, usted debe hablarles, usted debe darles el link, usted debe hablar con ellos de lo que el Señor ha hecho en su vida y de cómo Dios ha transformado su corazón. Hermanos, Andrés no hace otra cosa que decir, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hermanos amados, ¿con quién te encontraste? ¿Te encontraste con José, el hijo de José, el carpintero?
¿Te encontraste con Jesús, el Hijo de la Virgen María? ¿Con quién te encontraste? ¿Encontraste a Jesús, ese muchacho que a los 12 años discutía con los doctores de la ley? ¿Con quién se encontró usted, hermano? Porque si usted solo se encontró con Jesús, el Hijo de José y María, entonces quiero decirle que no tiene nada. Pero si usted se encontró con Jesús, el Mesías, el Cristo, usted lo tiene todo. Usted ha encontrado todo. Por lo tanto, hermanos, ahora que hemos encontrado al Mesías, ahora que tenemos la plena convicción de que es el Hijo de Dios, como la tuvieron nuestros hermanos hace 100 años, 1921, ellos tenían la plena convicción de que Jesús era el Señor de sus vidas y por lo tanto no se cansarían de predicar el Evangelio de Jesús. Y no importa si eran pocos, si era un pequeño grupo de hermanos, lo importante es que ellos tenían que compartir lo que ellos habían recibido. Todo lo que Dios haría en el futuro sería simplemente obra de la gracia y misericordia de Dios. Pero ellos no pensaron en lo que tendrían o no tendrían. Ellos pensaron que se habían encontrado con Jesús y que por lo tanto nada podría ser distinto que compartir el mensaje con otros. Andrés deja de ser en la historia. Tal vez usted no va a encontrar a Andrés en otra parte de la historia de la Biblia. Pero hermanos míos, Andrés nos deja la enseñanza de que le bastó haber estado con Jesús para comenzar a compartirlo con otros. 100 años. 100 invitados. Debemos alcanzar una etnia. Usted dirá, pero ¿no será demasiado sueño? ¿No estarán pensando en cosas demasiado grandes? Somos tan pocos. Nuestros recursos son tan pocos. Hermanos, que los recursos no son nuestros. El Señor Jesús dice en su palabra, mía es la plata, mío es el oro. Si Dios abre la puerta para ir a una etnia que no conocemos, ya sea en Chile o en otro lugar del mundo, Dios proveerá los recursos. Yo lo creo así. No son sueños inalcanzables. Es que queremos compartir el Evangelio con otros. Es que queremos llevar la palabra de Dios a otros lugares. Es que queremos ser como Andrés. Compartir con otros lo que hemos vivido con el Señor. No queremos dejar de hacerlo. Hermanos, pero también habrá la oportunidad para que a través de estos grupos pequeños usted pueda compartir el mensaje con el Señor. Así es que en este tiempo en que no podemos reunirnos en el templo, ya lo decía nuestra hermana Melissa en el devocional al mostrarnos el templo vacío, nos encantaría estar de nuevo aquí. Sí, claro. De verdad, hermanos, nos encantaría estrecharnos, abrazarnos. Me encanta ver la clase de la escuela dominical con las hermanas que vienen a grabar a las salas de los niños. Trae nostalgia eso. De verdad, eso produce nostalgia. No escuchar las voces de los niños mientras los maestros hacen sus clases. Eso produce nostalgia. No sentir los que corren de un lado para otro. Nos encantaría verlos desordenados de nuevo. Pero no se puede. Sí nos trae nostalgia. Trae nostalgia cuando cada semana el hermano Octaviano está viniendo al templo para limpiar. Y alguien dirá, ¿limpiar qué? Si no hay personas. Pero hay la preocupación de que cuando el templo se pueda abrir, esté en las mejores condiciones. Sí, hermanos, pero ¿y entre tanto qué haremos? ¿Dejaremos de predicar el Evangelio de Jesús? ¿Simplemente nos quedaremos sentados a los pies del Maestro escuchando sus enseñanzas? Pero Andrés dice, hemos hallado al Mesías. ¿Qué ha encontrado usted, mi amado hermano? Y luego dice el texto 42, y lo trajo a Jesús. Lo trajo a Jesús. Lo trajo a Jesús. Usted no puede traer a alguien al templo hoy día, pero puede llevarle un link. Pero usted puede llevarle en un teléfono. Usted puede enseñarle donde puede ver un culto, donde puede escuchar alabanzas, donde puede escuchar predicación de la palabra del Señor. Usted eso puede hacerlo. Los tiempos han cambiado. Hoy día es distinto, pero no es diferente lo que vivimos con el Señor cada día. En este tiempo, el Señor sigue hablando a nuestro corazón y le trajo a Jesús. Y simplemente de ahí se nos pierde la vida, la historia de Andrés. No me cabe la menor duda
que después de ese día, Andrés tal vez fue donde su papá, Andrés tal vez fue donde otros, tal vez fue detrás de Jesús. No nos dice la historia bíblica, era uno de los que estaban con Jesús. Pero sin duda que fue alguien que compartió el mensaje de Jesús con otros. No importa en qué lugar usted está, lo importante es que usted y yo podamos continuar el ejemplo de Andrés. Que el ejemplo de Andrés, que la vida de Andrés sea una motivación para nosotros, para que podamos llevar el mensaje de Dios a diferentes lugares. Andrés, cuyo nombre significa varonil, quien tenía una familia, un lugar de nacimiento, un oficio y tenía un maestro, pero que principalmente encontró al Mesías y lo compartió con otros. Señor, que cada uno de nosotros podamos vivir la misma experiencia que vivió este hombre llamado Andrés, que nosotros podamos, habiendo entendido, habiendo comprendido que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, que tú eres el Señor, podamos nosotros ahora compartirlo con otros. Señor, gracias por la vida de Andrés. Haz que nosotros seamos como él y que le digamos a los demás: hemos hallado al Mesías. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un placer una vez más compartir con ustedes de la palabra del Señor. Recuerde, estamos celebrando 100 años. 100 años de alegría, de gozo, de júbilo, de bendición. Recordando todo lo que Dios ha hecho durante estos 100 años. Y seguiremos recordando y seguiremos compartiendo con otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo para cada uno de ustedes en este día. Bendiciones.